Me llamo Alima. Tengo 25 años, pero mientras te hablo, sigo sintiendo en mi piel el temblor de aquella niña de 13 que fui. Nací en una aldea remota de Pakistán, un lugar donde el tiempo parece detenido, donde las montañas y la tierra seca nos recuerdan cada día que somos pequeñas frente a lo que nos rodea, y aún más pequeñas si nacimos mujeres. Mi familia era pobre, como casi todas. Mi padre cultivaba lo poco que la tierra nos daba, y mi madre tejía y cocinaba para sostener a mis 5 hermanos y a mí. Desde que tengo memoria, entendí que mi valor no estaba en lo que yo pensara, ni en lo que soñara, sino en lo que mi cuerpo representaba para los demás, un honor que debía ser controlado, vigilado y corregido. Recuerdo una frase que escuché demasiadas veces, dicha por ancianas, por madres, por tías. La mujer no es dueña de sí misma, es un recipiente que debe mantenerse puro. Esa frase era como una sentencia, un eco que flotaba en el aire cada vez que hablaban de nosotras, las niñas. Yo era una niña callada, pero dentro de mí bullían preguntas que nunca me atrevía a hacer en voz alta. ¿Por qué mi hermano podía correr libre, jugar en el río, y yo tenía que quedarme dentro de casa hilando, cosiendo, aprendiendo a servir? ¿Por qué cuando él gritaba de rabia lo llamaban valiente, y cuando yo levantaba la voz me miraban como si hubiera cometido un pecado? Mi refugio era una muñeca que hice con retazos de tela. La cosí con mis manos torpes a los 8 años, usando hilos que mi madre dejaba sueltos después de coser ropa. Era fea y desproporcionada, pero para mí era hermosa. La llamé Noor, porque significaba luz. Noor era mi única amiga, la única que escuchaba mis secretos y no me juzgaba. Esa muñeca acompañó mis noches en las que lloraba en silencio por no entender mi lugar en el mundo. La abrazaba fuerte, apretándola contra mi pecho, como si pudiera protegerme de lo que se venía. Porque aunque yo no lo sabía con claridad, había señales, susurros entre mujeres, miradas cómplices, silencios incómodos cuando entraba en una habitación. Algo se preparaba para mí. Y un día llegó. Un día me arrebataron la niñez con un ritual que llamaron purificación, pero que en realidad fue una condena. Ese día entendí que mi cuerpo nunca volvería a ser mío. Ese día, mientras me sujetaban y yo gritaba hasta quedarme sin voz, sentí como Noor, mi muñeca, dejaba de ser luz y se transformaba en un espejo roto de lo que me habían hecho. Ahora tengo 25 años. Trabajo como costurera en una gran ciudad, entre agujas, telas y máquinas que no se detienen nunca. Cada puntada que doy me recuerda aquella primera costura de niña, cuando fabriqué a Noor. Pero también me recuerda la otra costura invisible, la que me hicieron en carne viva, la que me marcó para siempre. Hoy, después de tantos años de silencio, me atrevo a hablar. Porque lo que me hicieron a mí no fue un destino inevitable, fue una elección cruel de un sistema que ve en las mujeres solo cuerpos para moldear y someter. Hablo porque quiero que mi voz sea un hilo distinto, un hilo que no une heridas para esconderlas, sino que las abre para sanarlas con verdad. Mi nombre es Alima. Esta es mi historia. Crecí en una aldea pequeña, perdida entre montañas polvorientas y caminos de tierra que parecían no llevar a ninguna parte. Allí, la vida estaba regida por tradiciones que parecían tan antiguas como las piedras que nos rodeaban. El mundo no se medía en oportunidades, sino en obediencia. Y la obediencia más estricta era la de las mujeres. Desde niña me enseñaron que mi lugar estaba dentro de las paredes de nuestra casa. La calle no es para ti, repetía mi madre mientras vigilaba que no me acercara demasiado al umbral de la puerta. Solo los hombres caminaban erguidos por el mercado, discutían sobre precios, intercambiaban historias de política o guerra. Nosotras, en cambio, teníamos que bajar la mirada, cubrirnos, desaparecer en la sombra. Mi educación nunca fue prioridad. A mis hermanos les compraban cuadernos, aunque fueran usados, y los enviaban a la escuela de la aldea. Yo los veía salir con sus mochilas, riendo, corriendo, con esa alegría de sentirse libres. Yo me quedaba en casa, aprendiendo a cocinar, a bordar, a obedecer. Recuerdo haber suplicado a mi padre que me dejara ir a la escuela.
Él me miró como si hubiera pedido algo absurdo y contestó con una sola frase que me persiguió durante años. ¿Para qué quiere aprender una mujer, si su destino es la cocina y el matrimonio? Esa frase fue un muro frío y alto, que me obligaba a vivir encerrada en un destino que yo no había elegido. En mi familia, como en muchas otras de la aldea, el honor lo era todo. El honor no se medía por la bondad, ni por la honestidad, ni por el esfuerzo. El honor se medía por el control sobre nosotras, las hijas. Nuestra pureza era el tesoro más sagrado, y cualquier sospecha sobre nosotras podía arruinar no solo nuestra vida, sino la de toda la familia. Ese miedo constante se transformaba en vigilancia. Cada paso que daba estaba bajo la mirada de alguien, mi madre, mis tías, mis vecinas. Era como si el pueblo entero me recordara que no me pertenecía a mí misma. Y en medio de esas reglas, había una tradición que pocas mencionaban en voz alta, pero todas conocían. La mutilación genital femenina no se nombraba con esas palabras. Era disfrazada con otros términos: purificación, protección, honor. Las ancianas hablaban de ello con orgullo, como si fuera un acto de amor hacia nosotras. Así serás una mujer respetable, así tu esposo sabrá que eres digna, decían. Y lo peor era que muchas madres, aun sabiendo el dolor que aquello implicaba, entregaban a sus hijas porque creían que era lo correcto. Yo veía esas conversaciones con miedo. Escuchaba los murmullos, veía las miradas, y sentía que mi turno estaba cerca. Tenía solo 13 años, pero en mi cuerpo ya se notaban los signos de la adolescencia. Mi voz cambiaba, mis formas se transformaban, y con ello, crecía la presión. Ser niña era un escudo débil, y sabía que pronto lo perdería. La relación con mi madre era un torbellino de contradicciones. Ella me amaba, lo sé. La vi llorar en secreto más de una vez. Pero al mismo tiempo, era la guardiana de esas tradiciones. Nunca me habló de lo que me esperaba, nunca me preparó con palabras, pero su silencio era la confirmación de que el destino ya estaba escrito. Con mi padre la relación era aún más dura. Era un hombre seco, de pocas palabras, pero de decisiones firmes. Para él, yo era una carga que debía transformarse en moneda de cambio el día que me casara. Nunca me acarició el cabello, nunca me preguntó qué quería para mi vida. Su único interés era que me convirtiera en una mujer que no le diera vergüenza. Las primeras señales de conflicto en mi vida aparecieron en mi interior, como una voz ahogada que quería gritar. Yo no entendía por qué tenía que ser diferente a mis hermanos. No entendía por qué ser mujer equivalía a sufrir, a callar, a obedecer. Esa voz me acompañaba mientras cosía mi muñeca Noor con retazos de tela. Noor no me juzgaba. Noor me escuchaba cuando yo hablaba sola, imaginando un futuro imposible donde estudiaba, donde corría libre, donde decidía sobre mi cuerpo. Pero el entorno no dejaba espacio para sueños. Las ancianas repetían historias como si fueran lecciones, niñas que no habían sido purificadas y que después habían traído desgracia a sus familias, mujeres que habían sido rechazadas por sus esposos por ser incompletas. Familias enteras que habían cargado con la vergüenza por generaciones. Esas historias eran como cadenas invisibles, atando nuestras vidas a un destino de dolor. Yo sabía que algo oscuro me esperaba, aunque no entendiera exactamente qué. Era un miedo silencioso, una certeza amarga. Cada vez que veía a una niña desaparecer unos días y regresar distinta, callada, con una mirada rota, comprendía que estaba viendo mi propio futuro. En mi aldea no había espacio para preguntas, ni para dudas, ni para rebeldías. Había solo obediencia. Y yo, con mis 13 años y mis manos pequeñas sosteniendo una muñeca cosida con hilos viejos, me preparaba sin querer para el día en que mi voz se rompería en un grito, y mi cuerpo dejaría de ser mío para siempre. Tenía 13 años cuando todo ocurrió. Todavía recuerdo el amanecer de aquel día como si estuviera dibujado a fuego en mi piel. El aire estaba quieto, el sol apenas asomaba entre las montañas, y en la casa se respiraba un silencio extraño, un silencio que anunciaba algo terrible. Mi madre me despertó antes de que cantaran los gallos. No me dijo nada, solo me pidió que me bañara y que me pusiera la ropa limpia que había doblado la noche anterior. Era un vestido blanco, sencillo, sin adornos. Mientras me vestía,
Sentía que mis manos temblaban. Algo dentro de mí sabía que ese no era un día cualquiera. Cuando salí, vi a 3 mujeres esperándome. Eran ancianas de la comunidad, aquellas que siempre hablaban de honor y pureza. Me sonrieron de una forma que no era sonrisa, sino máscara. Detrás de ellas, mi madre evitaba mirarme a los ojos. Esa fue la primera puñalada, su silencio. Me llevaron a una casa apartada, una choza pequeña al borde de la aldea. No entendía exactamente qué iba a pasar, pero el miedo me ahogaba. Noor, mi muñeca, estaba escondida bajo mi vestido, apretada contra mi costado. Era lo único que tenía para aferrarme. Dentro de la choza había un olor fuerte a hierbas y humo. El suelo era de tierra húmeda y en el centro había un tapete viejo. Me dijeron que me sentara. Yo temblaba, mis labios secos, mis piernas rígidas. Una de las mujeres me acarició el cabello y dijo: «Tranquila, Halima, esto es para tu bien». Entonces me sujetaron. 2 mujeres me tomaron de los brazos y las piernas. Intenté resistirme, pero sus manos eran garras. Sentí como me empujaban contra el suelo, como me abrían las piernas. Yo gritaba, suplicaba que me dejaran, lloraba llamando a mi madre. Pero ella no entró. Ella no vino. La tercera mujer sacó una cuchilla oxidada. Brilló por un segundo con la luz que entraba por la rendija de la choza. La levantó con una calma que me heló la sangre. Y entonces lo hizo. El dolor fue insoportable. No hay palabras que lo describan con justicia. Sentí que me desgarraban por dentro, que mi cuerpo se partía en 2. Grité hasta que mi voz se rompió. Intenté moverme, pero me sujetaban con fuerza. El olor metálico de la sangre mezclado con el humo me mareaba. Quise morirme. En ese instante, con el cuchillo arrancando lo más íntimo de mí, deseé dejar de existir. Cuando terminó, colocaron un polvo de hierba sobre la herida. Ardía como fuego. Mi cuerpo entero se contrajo en espasmos de dolor. Después me cosieron con un hilo grueso, sin anestesia, sin cuidado. Era como si me cerraran para siempre, como si me transformaran en una cosa, no en una persona. Cuando me soltaron, no podía moverme. Sangraba, lloraba, temblaba. Noor había caído al suelo durante la lucha. La muñeca estaba manchada de tierra y sangre. La tomé con manos débiles y la abracé con rabia, como si con eso pudiera volver atrás el tiempo. Los días siguientes fueron un tormento. No podía caminar sin dolor. Cada paso era como una cuchillada nueva. No podía orinar sin sentir que me arrancaban la piel. Me sentía sucia, rota, incompleta. Las mujeres me decían que debía estar orgullosa, que ahora era pura, que los hombres me respetarían. Pero yo solo sentía vergüenza. A veces me quedaba mirando mi muñeca Noor. Una tarde, con las manos torpes y la mente confundida, la mutilé también. Con una tijera le corté la tela en el mismo lugar donde me habían cortado a mí. Era como si necesitara que alguien, aunque fuera una muñeca de trapo, compartiera mi dolor. Después la cosí con hilo torcido, dejando una cicatriz visible. Noor ya no era Noor. Se había convertido en un reflejo cruel de lo que yo era ahora. El silencio se convirtió en mi prisión. Nadie hablaba de lo que había pasado. No se mencionaba en la casa, no se decía en voz alta en el pueblo. Era un secreto a gritos. Todas las niñas pasaban por lo mismo, todas sabían, pero ninguna se atrevía a hablar. El dolor era compartido, pero también era solitario. Cada una encerrada en su vergüenza, cada una convencida de que eso era lo normal. Con los años, el trauma se multiplicó. Mi adolescencia fue un campo de batalla contra mi propio cuerpo. Cada menstruación era un tormento insoportable, con dolores que me doblaban en 2. Hablar de ello estaba prohibido, así que me limitaba a soportar en silencio. Cuando llegó el tiempo en que mis padres comenzaron a hablar de matrimonio, sentí un miedo nuevo. No entendía cómo podría enfrentar la intimidad con alguien, si mi propio cuerpo era un muro de dolor. El día que escuché a una prima mayor llorar porque su esposo la lastimaba cada noche, supe que mi futuro sería igual. Hubo noches en que lloré abrazando a Noor, deseando poder arrancarme la piel y empezar de nuevo. Pero en lugar de eso, aprendí a fingir. Fingir que estaba bien. Fingir que aceptaba.
Fingir que no me dolía. El impacto no fue solo físico. Fue también psicológico, un veneno lento. Me sentía incompleta, como si me hubieran robado algo que nunca podría recuperar. Me sentía menos mujer, aunque irónicamente me decían que aquello me convertía en una verdadera mujer. Esa contradicción era un peso insoportable. Durante años, cargué con la vergüenza. No podía mirar a los hombres a los ojos. No podía reír con libertad. No podía soñar. Mi infancia había terminado en aquella choza, y lo que vino después fue una vida marcada por cicatrices invisibles. Ya adulta, cuando llegué a la ciudad para trabajar como costurera, comencé a escuchar otras voces. Mujeres que hablaban en secreto, que compartían sus historias. Descubrí que lo que me habían hecho tenía un nombre: mutilación genital femenina. Descubrí que no era sagrado, ni limpio, ni honorable. Era violencia. Era tortura. Era una herida que cargábamos por generaciones. Ese descubrimiento fue un segundo golpe, tan duro como el primero. Me di cuenta de que lo que habían llamado purificación no era más que control. Comprendí que las cicatrices en mi cuerpo eran también cadenas en mi mente. El trauma sigue conmigo. Cada puntada que doy en la máquina de coser me recuerda a aquella otra puntada, la que cerró mi cuerpo de niña. Cada vez que veo sangre en la tela pienso en la sangre de aquel día. Cada vez que paso un hilo pienso en el hilo áspero que me atravesó sin piedad. Pero también descubrí algo más, que hablar libera. Que el silencio era parte del castigo. Y que romperlo era el primer paso para sanar. El dolor físico todavía existe. Hay días en que no puedo ni sentarme bien, en que las infecciones vuelven, en que mi cuerpo me recuerda la violencia que sufrió. Pero ahora sé que no soy culpable, que no soy menos, que no soy impura. Cuando pienso en Noor, mi muñeca, siento un nudo en la garganta. Ella fue mi compañera en la oscuridad, el espejo de mi dolor. La mutilé porque no entendía, porque era una niña que necesitaba compartir el horror. Ahora la guardo como símbolo. No de vergüenza, sino de resistencia. El recuerdo de ese día nunca se borrará. La choza, el cuchillo, los gritos, la sangre, siguen vivos en mi memoria. Pero he aprendido a mirar atrás sin hundirme. He aprendido a narrar lo que me hicieron, a ponerlo en palabras, a transformar el dolor en denuncia. Ese es el verdadero conflicto de mi vida: haber sido marcada para callar, y haber decidido, finalmente, hablar. A los 18 años dejé mi aldea. No fue por elección propia, sino porque mi padre decidió que debía ir a la ciudad a trabajar. Una tía le había dicho que las fábricas de costura siempre necesitaban manos jóvenes y rápidas, y que con mi salario podría contribuir a la familia. No se trataba de un permiso de libertad, sino de otra forma de servidumbre. Pero para mí, fue la primera grieta en los muros que me habían encerrado desde niña. La ciudad era un monstruo de ruido y movimiento. Calles abarrotadas, mercados interminables, luces que nunca se apagaban. Me asustaba, pero también me fascinaba. Allí nadie me vigilaba con los mismos ojos que en la aldea. Nadie sabía quién era yo, ni lo que me habían hecho. Por primera vez sentí lo que era caminar entre la multitud sin que alguien midiera mis pasos. La fábrica era un infierno de calor, ruido metálico y jornadas interminables. Las agujas de las máquinas golpeaban como martillos. Las telas me raspaban los dedos hasta dejarlos rojos. Pero en medio de esa rutina extenuante, descubrí algo inesperado: otras mujeres. Mujeres como yo, de aldeas distintas, con historias diferentes, pero con una herida en común. No hablábamos al principio. Todas llevábamos el silencio como segunda piel. Sin embargo, poco a poco, entre suspiros y confidencias, comenzaron a surgir las palabras. Recuerdo a Faria, una muchacha apenas 2 años mayor que yo, que una noche, mientras recogíamos los hilos sobrantes, me preguntó en voz baja: ¿te lo hicieron también? Yo quedé paralizada. No necesitó explicar más. La mirada en sus ojos decía todo. Asentí despacio, con un nudo en la garganta. Ese gesto simple, esa complicidad, abrió un río que llevaba años contenido. Esa noche hablamos hasta que la vela se consumió. Compartimos el dolor, las cicatrices, el miedo. Y al hacerlo, descubrimos que no estábamos solas.
Descubrimos que lo que nos habían hecho no era un destino inevitable, sino una violencia repetida, disfrazada de tradición. Fue en esas conversaciones donde nació mi primer despertar. Escuchar otras voces fue como encender pequeñas velas en una habitación oscura. Me di cuenta de que durante años había cargado con una culpa que no era mía. Que no era yo la sucia, ni la impura, ni la incompleta. Que lo que había ocurrido no era mi vergüenza, sino la de quienes me lo hicieron. Empecé a observar con nuevos ojos las calles de la ciudad. Veía a mujeres que caminaban sin velo, mujeres que estudiaban en universidades, mujeres que trabajaban como médicas, como maestras. No eran fantasías, eran realidades. Yo las miraba con admiración y con un dolor punzante. Ese pudo ser mi destino si me hubieran dejado estudiar, si no me hubieran marcado de por vida. En mi habitación de alquiler guardaba a Noor, mi muñeca. La había traído conmigo desde la aldea, como un amuleto torcido. Durante años la miré con vergüenza, recordando el día en que la corté para reflejar mi propio dolor. Pero en la ciudad, con cada conversación con mis compañeras, empecé a verla distinto. Noor ya no era una cicatriz, sino un testimonio. Era la prueba de que incluso una niña de 8 años, con hilos viejos y manos torpes, había intentado entender su destino y dejar huella. Una tarde, mientras cosía una blusa en la fábrica, me sorprendí pensando, si pude coser una muñeca siendo niña, también puedo coser mi vida de nuevo. Esa idea me sostuvo en los días más oscuros. Comencé a leer en secreto. Una de las mujeres, que había terminado la primaria antes de ser llevada a trabajar, me enseñó a descifrar letras y palabras. Aprendí de noche, con trozos de periódicos viejos y restos de revistas que encontraba en la basura. Las palabras eran como puertas abiertas hacia un mundo distinto. Cada frase que lograba leer me llenaba de orgullo, como si recuperara un pedazo de la infancia robada. Y en esas lecturas apareció una revelación. Descubrí que en otras partes del mundo, lo que me habían hecho era considerado un crimen. Descubrí que existían organizaciones, médicos, activistas que luchaban contra esa práctica. Por primera vez tuve un lenguaje para nombrar mi herida, mutilación genital femenina. Nombrar la herida fue como quitar un velo de mis ojos. Comprendí que no era un destino escrito en mi sangre, sino una imposición cultural. Comprendí que no era sagrada, sino brutal. Esa certeza encendió en mí una rabia distinta, no la rabia que paraliza, sino la que empuja a levantarse. Comencé a hablar con más mujeres en la fábrica. Al principio con cautela, temiendo que me acusaran de blasfema o rebelde. Pero lo contrario ocurrió. Cada vez que abría la boca, otra compartía su historia. Éramos muchas, miles, unidas por el mismo dolor. Y al escucharnos, descubrimos que también podíamos sostenernos. Ese fue mi segundo despertar, la solidaridad. Entendí que el silencio nos mantenía prisioneras, y que la voz, aunque temblara, podía ser un arma poderosa. No fue fácil. Hubo noches en que me despertaba sudando, reviviendo la choza, el cuchillo, el grito. Hubo días en que la culpa volvía como un veneno. Pero entonces recordaba las palabras de Faria. No fue tu culpa, Halima. Nunca lo fue. Poco a poco, esa frase se convirtió en un mantra. La repetía mientras cosía, mientras caminaba, mientras miraba a Noor. No fue mi culpa. No fue mi culpa. No fue mi culpa. Ese despertar interno no borró mis cicatrices, pero me dio un propósito: no permitir que otras niñas vivieran en el mismo silencio. Comencé a hablar en voz más alta, primero en los pasillos de la fábrica, después en pequeños grupos de mujeres. Les contaba mi historia, sin adornos, con crudeza. Algunas lloraban, otras guardaban silencio, pero todas escuchaban. Descubrí que cada vez que compartía mi dolor, nacía un espacio de resistencia. La ciudad me dio algo que mi aldea nunca me permitió: perspectiva. Allí comprendí que podía decidir, aunque fuera en pequeñas cosas. Podía leer. Podía hablar. Podía guardar dinero. Podía soñar. El despertar no fue un rayo de luz repentino, sino un amanecer lento. Durante años viví en penumbras, y ahora cada palabra, cada gesto de sororidad, era como un sol tímido que se levantaba en mi horizonte. Y un día lo entendí con claridad:
Mi voz, esa voz que habían intentado apagar con una cuchilla, estaba viva. Mi voz era mi nueva arma, mi nueva costura. La primera vez que hablé en un grupo más grande, lo hice con las manos temblando. Éramos unas 20 mujeres reunidas en una habitación estrecha, en la parte trasera de la fábrica. Alguien había traído pan, otra té. Parecía una reunión común, pero yo sabía que era algo más. Era un círculo de resistencia. Cuando terminé de contar mi historia, hubo un silencio espeso. Algunas lloraban. Otras bajaban la cabeza. Entonces una mujer mayor, con la voz ronca, murmuró. Nos hicieron creer que era nuestra fe, pero en realidad solo es nuestra cárcel. Ese día sentí que había dado un salto enorme. Pero también supe que las paredes se escuchaban. En comunidades como la nuestra, siempre había alguien dispuesto a delatar. Semanas después, un rumor comenzó a correr en la fábrica. Decían que yo estaba corrompiendo a las jóvenes, que les estaba metiendo ideas peligrosas, que hablaba contra nuestras costumbres. Una supervisora me llamó y me advirtió con dureza. Halima, no sigas. Calla, o perderás tu trabajo. Tenía miedo. La fábrica era mi sustento, mi única forma de sobrevivir en la ciudad. Pero al mismo tiempo, sentía que si callaba, volvía a la misma prisión de siempre. Una noche, mientras caminaba hacia mi habitación, un grupo de hombres me interceptó en la calle. Reconocí a dos. Eran primos lejanos que también habían migrado desde mi aldea. Me empujaron contra un muro y uno de ellos me escupió en la cara. ¿Quién te crees para desafiar a los nuestros? Me gritó. ¿Acaso quieres que digan que tu familia cría mujeres rebeldes? Me golpearon, no con furia ciega, sino con la calma cruel de quien cree que está corrigiendo. Caí al suelo con la boca rota y las costillas adoloridas. Me dejaron tirada en la calle con una advertencia clara. La próxima vez, será peor. Volví a mi cuarto arrastrándome. Esa noche, abrazada a Noor, mi muñeca, sentí que tenía dos caminos: callar para sobrevivir o hablar para vivir de verdad. Pasaron semanas de miedo. Trabajaba en silencio, con la mirada baja, sintiendo los ojos de todos sobre mí. Pero dentro de mí, algo se negaba a morir. No había soportado tantos años de silencio para volver a enterrarme. Un día me buscaron unas mujeres de una organización local. Habían escuchado de mí a través de otras trabajadoras. Eran activistas, valientes, decididas. Me hablaron de talleres, de espacios seguros donde podía compartir mi historia sin miedo. Me ofrecieron apoyo médico, psicológico, y sobre todo, una red. Aceptar fue como saltar al vacío. Pero lo hice. Y en esos talleres encontré algo que nunca imaginé: libertad. Allí podía decir la palabra prohibida: mutilación. Allí podía llorar sin ser juzgada. Allí mi voz no era peligrosa, sino necesaria. Con el tiempo, comencé a hablar en público. No en grandes escenarios, sino en pequeños encuentros, centros comunitarios, casas, incluso mezquitas donde había líderes religiosos más abiertos. Cada vez que contaba mi historia, veía ojos que se abrían, corazones que se estremecían. Había mujeres que después se acercaban y me susurraban. Yo también, pero nunca lo había dicho. Pero cada acto de valentía traía consigo un eco de peligro. En mi aldea, los rumores llegaron hasta mi familia. Una noche recibí una carta de mi madre. La tinta estaba corrida, como si hubiera llorado al escribirla. Decía: Halima, calla. Nos avergüenzas. Nos expones. Tu padre dice que ya no eres su hija. Leí esas palabras con un dolor que me partió en dos. Sentí que me arrancaban, otra vez, un pedazo del corazón. Pero al mismo tiempo, supe que el precio de mi voz sería ese: perder el lugar que nunca fue realmente mío. El clímax de mi historia no fue un grito en medio de una multitud, sino una decisión silenciosa en mi interior: aceptar la pérdida, abrazar la soledad, resistir aunque me costara todo. Una tarde, después de dar testimonio frente a un grupo de jóvenes, caminé de regreso a mi cuarto. El cielo estaba encendido de rojo, como si el sol también ardiera conmigo. Sentí miedo, sí, pero también sentí orgullo. Porque ya no era la niña de 13 años sujetada contra el suelo.
Ya no era la adolescente rota que mutiló a su muñeca para entender el horror. Era una mujer que había cosido su propia voz, puntada a puntada, hasta convertirla en bandera. El precio fue alto: amenazas, golpes, rechazo familiar. Pero las consecuencias también trajeron un fruto inesperado: esperanza. Porque cada vez que una mujer me escuchaba y encontraba valor en mi historia, cada vez que una madre decía que no sometería a su hija, cada vez que un silencio se rompía, yo sentía que el dolor había valido la pena. Ese fue mi clímax, no un final feliz, sino un punto de no retorno. Ya no había marcha atrás. Había elegido hablar, aunque me costara la vida. Ahora tengo 25 años. Han pasado más de 10 desde aquel día en la choza, desde el grito que partió mi infancia en dos. Todavía cargo con las cicatrices, físicas y emocionales. Todavía hay noches en que despierto sobresaltada, con el recuerdo del cuchillo y el olor a humo. Todavía hay días en que mi cuerpo me recuerda, con dolor o con infecciones, que fui marcada a la fuerza. Pero hoy también sé algo que antes no sabía: no soy víctima para siempre. Soy sobreviviente. Y esa diferencia lo cambia todo. Trabajo como costurera en la ciudad. Mi vida no es fácil: largas jornadas, salarios bajos, una habitación pequeña que apenas me protege del frío. Pero en medio de esa rutina, encontré algo que nunca pensé que tendría: voz. Esa voz que intentaron arrancarme con una cuchilla, ahora es la que uso para sanar. He aprendido que hablar no borra el dolor, pero lo transforma. Cuando cuento mi historia, no me convierto en débil, sino en fuerte. Cuando nombro la mutilación genital femenina como lo que es: una violencia, una tortura, no me hundo en la vergüenza, sino que la devuelvo a quienes nos la impusieron. Durante años pensé que Noor, mi muñeca cosida y mutilada, era un símbolo de mi vergüenza. Hoy la miro distinto. La guardo en una caja pequeña, y a veces la saco para recordar. Noor representa a la niña que fui, una niña que trató de comprender lo incomprensible, que puso en un pedazo de tela el reflejo de su dolor. Ahora, esa muñeca es mi recordatorio de por qué hablo. Porque sé que todavía hay niñas que abrazan muñecas con la misma inocencia, sin saber que alguien planea arrebatarles la niñez en nombre del honor. He perdido mucho. Mi familia ya no me reconoce como hija. En mi aldea soy una traidora, una vergüenza. Vivo lejos de todo lo que conocí, con el corazón roto por la distancia y el rechazo. Pero en esa soledad descubrí otra familia: las mujeres que me escuchan, que me creen, que me acompañan. La comunidad que hemos creado en la ciudad es mi refugio, mi nueva raíz. Mi mensaje para el mundo, para quien escuche mi voz, es claro: lo que llaman tradición no siempre es sagrado. A veces es solo dolor heredado, cadenas transmitidas de madre a hija, de generación en generación. Y tenemos derecho a romper esas cadenas. Quiero hablar especialmente a las mujeres que viven en silencio. Sé lo que significa callar por miedo, sé lo que es sentir que no tienes derecho ni siquiera a pensar en otra vida. Pero también sé que dentro de nosotras hay una fuerza que no pueden cortar con ningún cuchillo. Esa fuerza está en cada lágrima que no dejamos caer frente a otros, en cada sueño que guardamos en secreto, en cada palabra que finalmente nos atrevemos a pronunciar. Hoy sé que mi resistencia no es solo mía. Cada vez que levanto la voz, lo hago también por las que ya no están, por las que murieron en las ceremonias, por las que nunca pudieron hablar, por las niñas que aún no saben lo que les espera. Hablo para que ellas sepan que no están solas, que no son culpables, que no deben aceptar el dolor como destino. He aprendido que sanar no significa olvidar. Sanar significa recordar sin que la herida me destruya. Significa mirar mis cicatrices y entender que no me definen, que soy más que lo que me hicieron. Significa transformar el miedo en coraje, la vergüenza en verdad, la soledad en comunidad. A veces me preguntan si me arrepiento de haber hablado, si cambiaría algo de mi vida si pudiera. Claro que desearía no haber pasado por aquel ritual. Desearía haber crecido libre, haber estudiado, haber jugado sin miedo. Pero no me arrepiento de hablar. Porque al hacerlo, siento que convierto el dolor en arma, la herida en testimonio, el silencio en semilla de cambio. Si alguna niña escucha mi historia, si alguna madre duda por un instante antes de entregar a su hija,
Si algún padre se atreve a romper la tradición y protegerla, entonces todo lo que sufrí habrá servido para algo. No sé qué me espera en el futuro. Quizás más rechazo, quizás más amenazas. Pero sé que ya no volveré al silencio. Porque la niña de 13 años que gritó en aquella choza merece que su voz siga viva en mí. Cierro mi relato con una frase que me repito cada día frente al espejo, cuando siento que la culpa intenta regresar. No soy impura, no soy incompleta. Soy Alima. Soy entera, aunque me hayan querido quebrar.